Buenas tardes, soy Alicia Luque. Me encuentro actualmente finalizando mis estudios de doctorado en la Universidad de Illinois en Chicago. Hoy tengo el tremendo placer de estar aquí con el profesor Arturo Hernández, que es catedrático en psicología y director del Laboratorio para el Estudio de las Bases Neurales del Bilingüismo en la Universidad de Houston, en Texas, y aparte es uno de los expertos mundiales más importantes, más reconocidos en el campo del lenguaje, del bilingüismo y del cerebro. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor Hernández, muchísimas gracias por estar aquí. Es un tremendo placer poder charlar con usted sobre un tema que me apasiona tanto como el cerebro bilingüe. Y bueno, ¿no? Sus investigaciones nos han inspirado a tantos futuros, ¿no? Esperemos, neurolingüistas, sobre cómo abordar este tema, ¿no? En nuestro trabajo. En primer lugar, quería hacerle, imagino que la pregunta que le habrá hecho quizá mucha gente, ¿por qué el bilingüismo y por qué desde un punto de vista neurocientífico? Es una buena pregunta. Yo creo que para mí me ha tardado tiempo entender por qué. O sea, yo supe en el momento que supe los casos de afasia con bilingües, qué es lo que quería estudiar, y específicamente porque me había ocurrido algo muy parecido que le ocurre a mucha gente cuando van a otro país y aprenden otro idioma. Yo aprendí portugués. Bueno, es un poco más complicado. Realmente fui expuesto a portugués, cantaba en portugués, según yo, de niño. Y luego ya más grande fui a Brasil y cuando llegué me di cuenta que estaba perdiendo, básicamente mi inglés estaba, o sea, por los suelos, como dirían. Y mi español estaba fatal, no podía hablar en español. Y entonces, cuando llegué a Brasil me di cuenta que básicamente había perdido mi español o no podía hablarlo muy bien y mi inglés estaba casi desapareciendo. Y dije, ¿qué pasó? Entonces cuando volví, leí estos casos de afasia bilingües y dije, es lo que me pasó a mí, yo quiero entender eso. Y todo era con daño cerebral y todo eso, y me interesaba muchísimo la ciencia. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? O sea, ahí voy. Y por eso me lancé, como dicen, perdón la informalidad, a estudiar eso. Okay. Muy interesante. La verdad que yo pienso que todos los bilingües de alguna manera, ¿no? Creo que tenemos, o los que hemos soñado con ser bilingües, tenemos como quizá nuestra propia experiencia, ¿no? Como quizá un impulsor o un catapultador, ¿no? de esa inquietud. Ahora que después de pensar en todos los años que usted lleva trabajando, creo que son alrededor de 15 años que lleva estudiando el bilingüismo, piensa que si volviera atrás, ¿no? Usted que pensaba que su idioma, ¿no? Su primera lengua estaba cambiando o que se había perdido, ¿no? Ahora con el conocimiento que usted tiene sobre el bilingüismo, ¿piensa que se percibe a sí mismo como bilingüe de manera diferente? O sea, ¿cree que ese producto, ¿no? de estar sus lenguas en continuo contacto, que quizá usted lo pensó que era una pérdida, ahora lo pensaría también así, con lo que sabe usted del bilingüismo? Qué buena pregunta. Sí, no, definitivamente no. O sea, ahora me doy cuenta que yo creo que ya llevo tiempo dándome cuenta de que, pero yo pensaba que era más como un conflicto entre los idiomas. O sea, sí yo lo veía como una guerra, básicamente, entre los, y estaban los dos, o sea, uno peleaba contra el otro, otro venía y bajaba y subía y bajaba y subía. Y ahora lo que me doy cuenta con el tiempo es de que hay, bueno, especialmente porque el español y el inglés tienen esta raíz, bueno, el inglés tiene la raíz germánica, pero tienen muchísimas palabras en común. Claro que eso puede aparentar como una guerra, pero realmente, de mi punto de vista de hoy, pienso que la influencia del español en el inglés lo mejora hasta cierto punto, en términos de vocabulario. Muy interesante eso que comentas sobre una lengua mejorando otra, ¿no? Cuando generalmente pensamos en un contexto como Estados Unidos, que el inglés es la lengua hegemónica, ¿no? Y el español la lengua subalterna o minoritaria debido a la situación política o social. Estaba pensando en los incidentes tan desafortunados y terroríficos que está ocurriendo últimamente tantísimo, ¿no? En los Estados Unidos sobre discriminación lingüística, donde hay personas donde han sido agredidas verbalmente, incluso a veces físicamente, por el mero hecho de ser bilingües y hablar una lengua que no es la lengua, digamos, hegemónica o
no sé si llamarla oficial, ¿no? Aunque en Estados Unidos no existe una lengua como tal oficial, ¿no? Quería preguntarle, ¿no? O sea, una persona que lleva tantísimo tiempo trabajando en el bilingüismo, en un lugar tan diverso como el sur de los Estados Unidos, ¿qué cree? O sea, ¿qué podríamos nosotros como académicos y personas tan involucradas en el estudio del bilingüismo, qué podríamos hacer para de alguna manera intentar mitigar este odio, este racismo que está surgiendo en torno a las personas que hablan más de una lengua? Muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, primero tenemos que entender que el bilingüismo no es desventaja, ¿no? Y segundo, yo creo que podemos entender de un punto de vista cerebral, ¿no? Que nos muestra el bilingüismo qué tan flexibles somos como humanos. Entonces, negarle a alguien la habilidad de hablar otro idioma es básicamente negarle la humanidad, porque la humanidad ser humano es ser hiperflexible, adaptable, de una manera que ningún otro ser en el mundo, ¿no? Fuera los humanos, puede adaptarse al medio ambiente como un humano. Entonces, de ese punto de vista, básicamente nos muestra nuestra humanidad. Entonces, no estudiarlo, no entenderlo, es negarse a lo que es ser humano. Fantástico. Muchísimas gracias. Le quería hacer otra pregunta, un poco moviéndonos, empezamos a hacer un poco unos ejercicios de ciencia ficción, a ver si a usted le apetece, no sé si le gusta la ciencia ficción. Sí, me encanta. Mi primera pregunta es, si usted tuviera recursos completamente ilimitados y le propusieran, ¿no? Tienes todos los recursos del mundo y profesor Hernández, va a usted montar el estudio que usted quiera, el proyecto que quiera. ¿Qué proyecto plantearía? ¿Qué proyecto plantearía que mejorara el estado del bilingüismo, que avanzara el conocimiento que tenemos sobre el cerebro bilingüe? Muy interesante. En este momento hay un debate muy grande entre si el bilingüismo le da a uno una habilidad, o sea, no lingüística, ¿no? Cognitiva, un mejoramiento al monolingüismo, ¿no? Y hay debate de los dos lados, con evidencia de los dos lados, ¿no? Y para mí siempre la pregunta es, o sea, dentro de lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio, es si es realmente que el bilingüismo es una ventaja o que el que tiene ventaja aprende dos idiomas. Y entonces, para mí sería un estudio longitudinal, desde niños hasta, no sé, 30 años, 60 años, que es mucho tiempo, pero son recursos ilimitados, sí, para ver el cerebro, la genética y el comportamiento en los individuos, para ver cómo se desarrollan. Y para mí lo que hemos perdido un poco en este debate es el desarrollo. O sea, realmente no estudiamos tanto el desarrollo, y especialmente desde el punto de vista neurológico, el desarrollo del cerebro y del humano en base a lo lingüístico y lo bilingüe. Ok, yo me apunto al proyecto, me parece fantástico, fabuloso. Seguimos haciendo un poco otro ejercicio de ciencia ficción. Y esto es, por supuesto, pura especulación, ¿no? Pero, ¿qué preguntas cree usted que podremos ser capaces de responder sobre el bilingüismo si pensamos en los próximos 10, 15 o 20 años? Pues la pregunta realmente para mí es cómo podemos mejor almacenar los datos del cerebro, ¿no? Y verlos en tiempo real, o sea, realmente cuáles son las áreas del cerebro que están funcionando, cómo van y vienen según uno esté hablando un idioma. Y para mí es una de esas preguntas de tener la habilidad de entender eso. Ahorita mi impresión es que podemos tomar fotos del cerebro. Y yo quisiera ver una película. Okay. ¿Y cree que tendremos la tecnología necesaria en 10, 15 años como para hacer eso? 20 le daría yo. Okay. 10 a 15 no sé. Pero a veces la revolución, o sea, lo de neuroimagen que llegó en los últimos 20 años fue repentino, entonces uno nunca sabe. Okay. Es posible. Bueno, pondremos toda la energía positiva para que eso ocurra prontito. Y mi última pregunta, la verdad que estaría hablando con usted horas y horas, pero le quería preguntar, ¿no? Si tiene usted algún consejo para los investigadores jóvenes, para personas que a lo mejor puedan estar viendo este vídeo, ¿no? en el futuro y le interese muchísimo el lenguaje, la neurociencia, el bilingüismo y quisieran, ¿no? empezar o emprender una carrera investigadora, ¿le daría algún consejo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, y yo no lo seguí, y hasta cierto punto mi consejo es un poco, yo creo que estamos en un momento un poco diferente en la investigación.
es un momento un poco más conservador, porque hay menos recursos, hay más gente entrando a la investigación, es más difícil de lo que era antes. Yo creo que lo más importante para un investigador es realmente conocerse a sí mismo. O sea, si un investigador o investigadora sabe realmente qué tipo de persona es una persona que quiere seguir en una rama que ya está bien desarrollada, o si quiere desarrollar algo nuevo. Y eso es muy importante, reconocerlo desde una temprana etapa y también reconocer con quién se puede alinear para seguir ese rumbo. Lo bueno es que ha avanzado muchísimo el campo y hay más gente de lo que había antes, pero también eso crea más competencia, entonces hasta cierto punto hay riesgo, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es conocerse a uno mismo. De acuerdo. Muchísimas gracias por su tiempo y Sí. ha sido un placer. No, gracias. Hasta luego. Gracias.